este video seguiremos haciendo la continuación de factores de conversión utilizando los prefijos, que esto nos va a servir para expresar cantidades bastante pequeñas o bastante grandes, para que sean más manejables a la hora de estar realizando algún ejercicio o alguna tarea. Por ejemplo, es mucho más fácil buscar una alternativa a esta cantidad, en la cual vamos a escribir 12 ceros: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y un 1. Esto es mucho más fácil escribirlo en bases de potencias de 10. En bases de 10, por ejemplo, 10, contamos 12 ceros a la izquierda, sería negativo, y escribimos un exponente de 12. Esta cantidad es mucho más fácil que escribir esta cantidad de acá. Por ende, en este video intentaremos hacer ejercicios utilizando estos prefijos para que todo sea mucho más fácil y mucho más sencillo. Por ejemplo, si nosotros escribimos esta cantidad y le ponemos ahora gramos, en esto sería gramos, pero su símbolo en este caso sería de pico. Pico, y su símbolo sería, aquí tenemos en la tablita que hemos escrito con anterioridad, que su símbolo sería una letra P. Entonces sería picogramos. En lugar de escribir ese gran número, sale mucho más fácil decir picogramos y se hace más contractado. Y como podemos observar aquí, este prefijo se va a anteponer a la unidad. Es decir, el símbolo, en este caso tenemos un símbolo, y este tenemos que es la unidad. Siempre lo encontraremos de esta forma. Entonces, vamos a hacer uso de esta tabla que hemos escrito con anterioridad. Mencionar que aquí están únicamente algunos, no están todos, pero a forma de ejemplo nos va a servir mucho para los ejemplos que vamos a resolver a continuación, teniendo en cuenta que existen sus prefijos, sus símbolos y el factor que ellos representan. Por ejemplo, de arriba a abajo tenemos el prefijo hexa, que se simboliza con la letra E, y esto representa un factor de 10 a la 18. Luego tenemos peta, su símbolo es P, mayúscula. Tenemos que el factor es 10 a la 15. Tenemos tera, su símbolo es una letra T mayúscula, expresa un factor de 10 a la 12. Tenemos giga, la G mayúscula, 10 a la 9. Y así sucesivamente con mega, kilo y hecto. Y si notamos por acá, desde hecto para abajo tenemos letras minúsculas. Por ejemplo, deca, el símbolo es de A y expresa 10 a la 1. Luego pasamos por el 1, que no tiene prefijo y tampoco tiene un símbolo. Y llegamos al deci, que tiene un símbolo de D minúscula con 10 a la menos 1. Aquí los exponentes son positivos y todos los de aquí para abajo son exponentes negativos. Llegamos a centi, mile, micro, nano, pico, femto y atto, hasta llegar al 10 a la menos 18. Y aquí están sus símbolos en letra minúscula. Las partes con factores y exponentes negativos se llaman submúltiplos, y los factores con exponente positivo se conocen como múltiplos. Entonces, a continuación haremos unos ejemplos empleando algunos de estos prefijos y veremos cómo se trabaja utilizando los factores de conversión empleando estos prefijos. Continuando con el ejemplo que vamos a realizar, nos piden que transformemos o convirtamos 20 terasegundos a gigasegundos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro prefijo. Nos damos cuenta que es una letra T mayúscula seguido de nuestra unidad, que es S.
Y como el video anterior habíamos explicado que la S correspondía a segundos, entonces estamos hablando de terasegundos. Venimos a nuestra tabla, nos damos cuenta que la letra T corresponde a un factor de 10 a la 12 y entonces como primer paso nuevamente escribimos el valor que nos entrega. En este caso sería 20 terasegundos. Escribimos el símbolo por, una pequeña línea y me pregunto, en un terasegundo, en un tera, ¿cuántos segundos hay? Aquí teníamos tera, era un factor de 10 a la 12. El factor es positivo. ¿Qué? Segundos. Entonces, ponemos nuevamente un símbolo por y una línea. Y como yo quiero transformarlos a gigasegundos, yo debo de preguntarme cuántos en un gigasegundos, que es lo que quiero llegar, ¿cuántos segundos hay? Veo a dónde está la letra G mayúscula y me dice que hay 10 a la 9 segundos. Ok, entonces verificamos que se estén simplificando las unidades, por ejemplo, terasegundo con terasegundo, 10 a la 12 segundos con 10 a la 9 segundos, y las unidades corresponden a la unidad que yo quiero encontrar, ¿verdad? Me piden que llegue a gigasegundos y es la unidad que me ha sobrevivido. Pero me van a preguntar cómo opero esa expresión. Entonces, ahora, como yo ya sé que va a quedar en gigasegundos, escribo los coeficientes. 20, voy a utilizar paréntesis, por 10 a la 12, entre 1 no pasa nada, es como multiplicar por 1, entonces no sucede nada, seguimos dividiendo 10 a la 12 entre 10 a la 9. Ahora, todo esto tiene que estar en unidades de gigasegundos. El valor que me quede de eso me va a quedar en gigasegundos. Entonces, aquí, ¿cómo operamos esta expresión? Entonces, hay una regla de exponentes que nos dice que una base elevado a la n dividido entre la misma base a elevado a la n, esto va a ser igual a la base en común, que sería a, igual a n menos m. Utilizando esa propiedad de los exponentes, podemos operar esta expresión. El 20 lo seguimos arrastrando, paréntesis, y escribimos 10 a la 12, nos damos cuenta que tiene la misma base, menos 9. Todo esto, o la respuesta, me va a quedar en gigasegundos. ¿Cuánto es 12 menos 9? Sería 20 multiplicado por 10 a la 3. 10 a la 3 gigasegundos. Pero esto es en notación científica. Hasta acá el problema ya está correcto. Como ejemplo 2 tenemos que nos piden que convirtamos 3 centímetros a nanómetros. Es decir, a cuántos nanómetros equivale o cuántos hay en 3 centímetros. Como primer paso tenemos que identificar nuestro prefijo y es la letra C. Vamos a nuestra tabla y nos damos cuenta que la letra C corresponde a centi, es decir, 10 a la menos 2. Y ya nos damos cuenta que este es el prefijo. Ahora el símbolo M, en el video anterior explicamos que correspondía
a metro, a la unidad de metro. Entonces, empezamos escribiendo el valor que nos dan. Y es 3 centímetros. Entonces, vamos a nuestra tabla, escribimos el símbolo por, una línea, buscamos nuestra letra C en nuestra tabla, damos cuenta que corresponde a 10 a la menos 2. Entonces nos preguntamos, como queremos simplificar cm, escribimos un cm, ¿cuántos metros hay? Y nos dice nuestra tablita que hay 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 metros. Entonces, escribimos el símbolo por y la línea. Y ahora, como nos piden llegar a nanómetros, el símbolo nanómetros tiene que ir en la parte de arriba, porque nos vamos a hacer la pregunta: en un nanómetro, ¿cuántos metros hay aquí abajo? Entonces nos buscamos el símbolo nm o n, que sería de nano, ¿verdad? Que es nuestro prefijo, y nos damos cuenta que corresponde a un factor de 10 a la menos 9. En este caso, 10 a la menos 9 metros, que es nuestra unidad. Entonces lo tenemos que escribir aquí abajo. 10 a la menos 9 metros. ¿Cómo sabemos que esto está correcto? Pues nuestras unidades deben de simplificarse. Centímetros con centímetros, metros con metros. Y la unidad que nos sobrevive es la que nos han pedido. En este caso, nanómetros. Nuevamente, ¿cómo operamos esa expresión? Pues tenemos que escribir las multiplicaciones de los coeficientes 3 y los factores 10 a la menos 2 entre 10 a la menos 9. Entonces escribimos por acá 3 multiplicado, paréntesis, 10 a la menos 2 entre 10 a la menos 9. Y el resultado que nos dé quedará expresado en nanómetros. Entonces, la misma ley, la misma regla de exponentes, acá abajo escribimos 3, la misma base, 10 menos 2, pero noten ahora que en lugar de restar, vamos a poner ahora este símbolo menos 9. Todo esto entre paréntesis y el valor que nos quede nos va a quedar en nanómetros. Hemos pasado a restar el símbolo menos 9, el exponente menos 9. Respetamos la resta y respetamos el símbolo de 9. Entonces, todos sabemos que menos por menos da más. Entonces nos tiene que quedar aquí un símbolo más. Y hacemos la operación. Quedaría 3 por 10 y sería 9 menos 2. En este caso sería 7. Y las unidades nos quedarían como nanómetros. Y así nos damos cuenta que nuestro ejercicio está correcto. Solo que no hay que olvidar que esta respuesta está expresada en notación científica. En algunos ejercicios nos piden expresarla en notación decimal. Tenemos que darnos cuenta cuántos ceros hay después del 1. Y en este caso, la cantidad de ceros nos las indica este exponente. Es decir, que hay 7 ceros. Pero para nuestro caso de ejemplo y ejercicio que nos pedían que lo expresáramos en nanómetros. Y hasta acá la respuesta estaría correcta. 3 centímetros a nanómetro corresponde a 3 por 10 a la 7 nanómetros. Como tercer ejemplo, tenemos que nos piden 1 milímetro a micrómetros. ¿Cuántos micrómetros hay en 1 milímetro? El mismo paso anterior. Tenemos que identificar nuestro prefijo y nuestra unidad. Una m minúscula corresponde a milímetros y
que en este caso sería 10 a la menos 3 la unidad. Y m corresponde siempre a la unidad de metros. Entonces nos están pidiendo cuántos micrómetros hay en un milímetro. Empezamos escribiendo el valor que nos entregan, en este caso 1 milímetro. Escribimos el símbolo por, la línea. Nos damos cuenta que la unidad que tenemos que simplificar es milímetro. Entonces escribimos aquí abajo 1 milímetro. Y nos preguntamos cuántos metros hay en 1 milímetro, ¿verdad? Y como nos damos cuenta que 1 milímetro sería nuestro símbolo m minúscula, es 10 a la menos 3 metros. Entonces, a partir de eso, nosotros nos damos cuenta que tenemos que llegar a 1 micrómetro. Entonces, arriba tenemos que escribir 1 micrómetro y preguntarnos cuántos metros hay en 1 micrómetro. Vamos, buscamos en nuestra tabla de prefijos, símbolos y factores. Nos damos cuenta que la letra mu es una letra griega, corresponde a micro y es 10 a la menos 6 el factor que este representa. Entonces nos damos cuenta que aquí tenemos que escribir 10 a la menos 6 y la unidad, ¿verdad? Metros. Lo mismo, ¿cómo nos damos cuenta que esto está correcto? Pues las unidades deben de simplificarse. Milímetros con milímetros, metros con metros, y la unidad que nos sobrevive es la unidad que nos las han pedido. Entonces, así nos podemos dar cuenta que todo está bien. Entonces, ahora vamos a tratar de operar esta expresión y nos damos cuenta que el factor o el coeficiente es 1 y todos sabemos que algo multiplicado por 1 es el mismo algo. Entonces acá solo nos queda dividir 10 elevado a la menos 3 micrómetros, es la unidad que me había sobrevivido, y 10 a la menos 6. Utilizando la propiedad explicada en el video anterior, tenemos la misma base. Esto va a pasar a restar aquí arriba. Escribimos la base, 10 a la menos 3, y respetamos el símbolo menos, que es de la resta. También respetamos el símbolo negativo, que el exponente ya lo traía, y nos damos cuenta que menos por menos es más. Lo escribimos, menos 3 más 6, y esto es como que restemos 6 menos 3. Entonces me queda 10 a la 3 positivo, porque el símbolo, el signo del mayor, de la unidad mayor en este caso, del exponente mayor, es positivo, por eso nos queda positivo en el exponente. ¿Cuáles eran las unidades? Micrómetros. Entonces los arrastramos y hasta acá llegamos con el ejercicio, y esto es lo que nos pedían: transformar 1 milímetro a micrómetros. Y entonces podemos decir que en 1 milímetro hay 10 a la 3 micrómetros, pero nos damos cuenta que 10 a la 3 significa que hay 3 ceros después del 1. Entonces esto es en notación científica. Si nos quieren o si nos pide el ejercicio transformarlo a la forma decimal, solo tenemos que escribir esta cantidad de ceros que nos indica el exponente. En este caso serían 3. Haremos un siguiente ejemplo. Como cuarto ejemplo nos piden que transformemos 2 hectómetros. Aquí nos falta la m de metro, que es la unidad, y nos piden que los pasemos a femtómetros. Entonces nos damos cuenta que debemos identificar nuestro prefijo. Es la letra H minúscula. Vamos a nuestra tabla, nos damos cuenta que significa hecto, que corresponde a un factor de 10 a la 2. En este caso, 10 a la 2 metros, que es nuestra unidad. Y nos piden llegar a F, que sería femto. Si lo buscamos en nuestras tablas, F minúscula corresponde a 10 a la menos 15.
10 a la menos 15 metros, porque estamos trabajando con la unidad de metros. Entonces, de igual forma, escribimos el valor que nos da el ejercicio, 2 HM por la línea, ¿verdad? Nos damos cuenta que la unidad que vamos a simplificar es HM, por ende tiene que estar en la parte de abajo, y nos preguntamos en un hectómetro o un HM cuántos metros hay. Si no nos recordamos, ¿verdad? Venimos a nuestra tabla, que con el tiempo de hacer ejercicios nos vamos a ir memorizando algunos de estos prefijos, y nos damos cuenta que es 10 a la 2. 10 a la 2 metros, el símbolo M. Entonces escribimos el símbolo por, nuevamente la línea horizontal, y como queremos llegar a las unidades de FM, que sería femtómetro, escribimos acá en un femtómetro a cuántos metros equivale. Si no nos recordamos, venimos a nuestra tabla, femto, 10 a la menos 15. Esto sería 10 a la menos 15, la unidad que sería metros. De igual forma, nos preguntamos si eso está correcto. Se tienen que simplificar HM con HM de aquí abajo, metros con metros, y la unidad que nos sobrevive es la que nos están pidiendo, que es FM, femtómetros. De igual forma, como operamos esta expresión, escribimos el coeficiente 2 multiplicado 10 a la 2 entre 10 a la menos 15. Las unidades FM. Escribimos el factor 2, la misma base, 10, 2, este sería un 2, menos el símbolo de resta, y respetamos el símbolo o el signo de el exponente negativo, entonces sería menos 15. Cerramos paréntesis, FM. Entonces, esto se nos convierte en una suma. Menos por menos da más, y nos quedaría 2 por 10 a la, como es una suma, nos quedaría 17. Ahora, las unidades de femtómetro. Y como nos piden llegar a femtómetros, hasta acá sería nuestra resolución del ejercicio o del ejemplo. No olvidar que esto es una notación científica. Así que haremos un último ejemplo para que esto quede más claro. Esta tabla hay que memorizarla, hay que buscarla en los libros, en internet, y poco a poco trataremos de ir memorizándolo. Como quinto ejemplo y como último ejemplo, tenemos que nos piden transformar o convertir 5 femtogramos a kilogramos. Identificamos el prefijo F minúscula, nos damos cuenta que es femto, 10 a la menos 15, y nos piden llevarlo a kilogramos, que en este caso sería la letra K. Nos damos cuenta que es kilo, 10 a la 3. Las unidades con las que estamos trabajando es gramos y gramos. Así que escribimos el valor que nos piden transformar, en este caso es 5 FG multiplicado la línea correspondiente, y tenemos que escribir estas unidades aquí abajo. Un FG sería un femtogramo. ¿A cuánto corresponde? Pues nuestra tablita nos ayuda, ¿verdad? 10 a la menos 15, esto corresponde a 10 a la menos 15 gramos. Ahora multiplicamos la línea correspondiente, y como nos piden llegar a kilogramos, entonces escribimos acá arriba KG, y nos preguntamos en 1 kilogramo ¿cuántos gramos hay? Y todos sabemos que hay 1000 gramos, y simplificamos las unidades correspondientes si todo está correcto.
femtogramos, femtogramos, gramos. Con gramos, si en alguna unidad en esta operación no se simplifica, es porque de alguna forma hemos cometido un error y habría que revisarlo y encontrar el factor que hemos escrito mal. Esa es una de las ventajas que Factores de Conversión entrega, porque podemos escribir un montón de factores y luego ir revisando si estas unidades se van simplificando con su correspondiente unidad hasta que encontramos la unidad que nos están solicitando, que sería en este caso, en el caso del ejemplo 5, los kilogramos, y efectivamente es la única unidad que me sobrevive. Entonces, ¿cómo operamos esto? Pues multiplicamos 5 por 10 a la menos 15 por 1, pero sabemos que el 1 pues no afecta en nada. Luego todo eso lo dividimos entre 1000, porque el 1 tampoco hace nada, es la unidad. Entonces escribimos el factor 5, el coeficiente 5 multiplicado, lo pueden hacer así o pueden utilizar paréntesis. Vamos a usar paréntesis, 10 a la menos 15 entre 1000, pero esto también se puede escribir como 10 a la 3. Las unidades, kilogramos. Como ya nos aprendimos la regla de exponentes, nos damos cuenta que 5 tenían la misma base, 10 a la menos 15. Ojo aquí, el signo del exponente es positivo, escribimos resta, pasa hacia arriba, ¿verdad? Con el símbolo negativo, con el signo negativo. Entonces, al hacer esta resta, ¿verdad? Me va a quedar que 10 a la menos 18. ¿Por qué es negativo? Porque el valor mayor en magnitud, que es 15, tiene el signo negativo, y el otro, que es magnitud 3, es menor, por ende gana el mayor. Entonces escribimos negativo. Unidades, kilogramo. Es decir, esta es una cantidad bien pequeñita de kilogramos. Y por eso es importante trabajar con los prefijos que muestro en esta tabla, porque podemos escribir cantidades muy pequeñitas como esta, que en este caso sería 18 ceros a la izquierda, ¿verdad? Perdón, aquí a la izquierda, y por último el número 1. Y si fuera positivo, serían 18 ceros a la derecha, y eso es bastante tedioso escribirlo en el cuaderno o en algún lugar que estamos trabajando algún ejercicio, algún ejemplo. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con prefijos y factores de conversión. Bastante sencillo, bastante fácil de comprender. Espero les haya gustado y que le den like al video, y nos vemos en unos próximos capítulos de esta, que sería sería la parte 2 de factores de conversión, porque estamos trabajando con prefijos, pero vamos a continuar haciendo videos de otro tipo. Espero le den compartir con sus compañeros para que les sea útil, y pues estaremos viéndonos en un próximo video.